la T es donde se da el cambio del líquido a sólido, y la AB es donde coexisten el gas y líquido. Después el punto B se llama punto crítico, porque después de aquí ya no se diferencia entre el gas y el líquido, porque son gases que tienen propiedades de líquido, o bueno, que se comportan como líquidos, y líquidos que se comportan como gases. Entonces, como por la presión que hay tan alta y la temperatura, en esas condiciones, hacen que el líquido se quiera parecer mucho a un gas mucho a un líquido, entonces no podemos diferenciar entre ellos. Y hay como muchos que se llaman fluidos supercríticos y se usan para la disolución de dióxido de carbono, para hacer biodiesel y otras aplicaciones. ¿Sí? Y este punto se llama el punto triple, que es donde existen los tres estados de la materia en el equilibrio. Bueno, los estados ya sabemos que son sólido, líquido y gas. Bueno, aquí el gas es más estable a altas temperaturas y menor presión. Por eso los inglés están un poquito a su diagrama de fase y se nota un poquito más. Ahí puede puntualizarlo muy bien. Bueno, Diagrama de fase. en el diagrama. Otra Bueno, vez. en el gas. Mayor temperatura y menor presión. Ajá, baja presión y alta temperatura. Luego en el sólido es más presión y menor temperatura. Piensen en el hielo. Y el líquido es estable entre estas dos cosas. ¿A qué presión y qué temperatura? ¿Cómo dirían en general? O sea, que esté equilibrado. Tu diagrama de fase, ¿cómo es la presión y la temperatura? ¿Altas o bajas? Bueno, altas los dos. Altas. En esta en específico sí, pero el diagrama de fase cambia y depende de cada sustancia. En general, ahí está bien. Sí, Se parecen o se están más o menos las regiones, pero pues algunas son más saturadas por allá, otras son más saturadas por abajo. Depende de las distancias. No falta que Bueno, también se puede usar la gráfica para poder predecir en qué estado va a estar una sustancia dependiendo de su temperatura o su presión. Entonces solo hay que, bueno, en este caso no tenemos valores porque es más general, pero solo encontrar en qué lugar se encuentra la temperatura y la presión y encontrarlo en su punto en el gráfico. También otra de las utilidades es que podemos ver dónde es un punto de fusión o de ebullición o de sublimación de cada sustancia dependiendo de su presión. Entonces, si la presión aumenta, también van a aumentar su punto de ebullición y su punto de fusión, porque se encuentran más a mayores temperaturas. Si la presión es muy baja, no va a haber esos dos puntos, sino que se transforma en punto de ebullición, porque ya la sustancia no se puede encontrar en el estado líquido, va a saltar directo del sólido al gaseoso. Bueno, los diagramas de fase se utilizan en la industria, principalmente para la industria que maneja materiales y los procesa. Un ejemplo que les voy a mostrar es el gas natural. El gas natural se transforma a líquido para facilitar su almacenamiento y su transporte. El gas natural líquido se llama gas licuado. Entonces, un litro de gas natural normal equivale a 600 litros de gas natural licuado. Entonces es mucho más eficiente transportarlo y almacenarlo licuado que normal. Y el punto para convertirlo a licuado es de menos 163 grados centígrados. Con un diagrama de fase. Por eso en la industria los utilizan para saber en qué punto es más eficiente usar. Aquí es el 163. Para saber. Lo tenemos como gas, ¿no? ¿Dónde estaría como gas? ¿A qué condiciones? Pues de menos 163. Pero la temperatura que tenemos a qué temperatura y a qué presión. Con tu diagrama podrías saber a qué es la temperatura que debes estar. ¿Sí pueden hacerlo? ¿Cómo? A ver a qué presión y qué temperatura estamos ahorita. Ahorita, pues, Estaremos pero a
dos ejemplos más cotidianos. Tenemos, por ejemplo, el agua, que es la sustancia que más vemos. Entonces, lo que decía de los puntos de fusión y ebullición, nosotros normalmente nos encontramos en una atmósfera, entonces vemos que el punto de fusión es en 0 grados y el de ebullición es en 100. Entonces, esa es una forma. Si baja la temperatura, también van a, bueno, aquí el punto de fusión va a aumentar y el de ebullición va a disminuir. Entonces, por eso vemos cómo va variando. Y bueno, este a mí me parece interesante, es el del dióxido de carbono, que vemos que en una atmósfera es una sustancia que se sublima. Entonces tendremos que aumentar hasta 5 atmósferas su presión para poder encontrarlo en el estado líquido. Hacemos una actuación y si no te tiempo no hace video. A 5 personas que quieran empezar, bueno, salir mejor. Hay premio. ¿Te pasa el mío? Bueno, aquí es más o menos para ver si se entendió, ¿no? Ahora estamos en líquido, podemos decir que somos agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si aumentara la presión bastante? Si aumenta la presión, está aumentando. ¿A qué estado cambian si ¿Qué lo estado aumentan? cambia? Más presión, más presión. Entonces, si disminuye la temperatura, ¿qué pasa? Oh, bueno, y si aumenta la temperatura, lo aumentamos hasta 200 grados. Oh. Y si seguimos aumentando la presión a la misma temperatura, estando en gas. Bueno, ese es el ejemplo. Pero también depende del diagrama de fases, ¿no? Porque para que explicarlo como ustedes es interesante el depende. Ahorita lo vamos a seguir. Sí, parece que nos falta. Depende del diagrama de fase de las fases. Pero era del agua. Era del agua. Somos agua. Ahora el quiz. Espera. Ahora se pueden meter a su... ¿Me meto? Hay premio para los primeros 5 lugares del quiz. Aquí le pongo Miss, ¿cómo estamos? Sí, yo creo que también mejor que el mío. Ay. Son 5, pero vamos a hacer menos. Sí. Hacemos. que sean del nivel. Problemas técnicos.
Nos vemos bien. Bueno, podemos hacerles un quiz a un lado, ¿no? Bueno, no, porque tiene que ser. Adelante, porque si no, a ver, si no se la saben. Sí. Adelante, pueden hacer preguntas, porque sé que tienen algo. Bueno, Pues el que como levante les la mano preguntamos. pero hagamos un pregunta. Sí, que levanta la mano. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo le podemos preguntar? Pero de cierto, de lo que ustedes ajá. Pongan un video de fácil. ¿En qué presiones se mantiene estable un sólido? Altas, bajas. Sí, altas. Altas que Altas presiones y temperaturas bajas también. temperaturas. Sí, Estaban aprendiendo. como que no tan bien. Ok, bueno, es que así inventadas de